Domingo, 7 de la noche. Bienvenidos nueva vez a su espacio Municipalidad Global. Queremos agradecer todos los comentarios que nos hicieron de diferentes países de la región sobre el programa anterior. Esta noche le prometemos un plato fuerte. Bienvenidos. Elmer González Caballo, arquitecto, urbanista, académico, investigador, planificador urbano, empresario, especialidad en gestión y planificación de proyectos, máster en educación superior, diplomado internacional en desarrollo de emprendimientos, Empretec ONU, diplomado en habilidades directivas, emprendedor social, diplomado en marketing de proyectos, experto en cooperación internacional, gestor en sociología territorial y urbana, experto en cooperación internacional, investigador y planificador urbano regional, especialidad en gestión y planificación de proyectos, especialidad en metodología de tesis, emprendedor social, gestor en sociología territorial y urbana, asesor internacional de proyectos, conferencista internacional. Es autor de temas de sociología territorial y urbana. Ha publicado ensayos y artículos en revistas indexadas, especializadas de arquitectura y artículos diversos de sociología urbana, turismo, economía, globalización, movilidad urbana, tránsito terrestre, diseño sostenible. Publicación en periódicos nacionales, revistas especializadas y en periódicos digitales. Es el representante de República Dominicana en la Federación Panamericana de Sociedades de Arquitectura. Al 2020, ha dictado 58 conferencias internacionales en América, Europa y Asia. Es asesor internacional de la Unión de Universidades Latinoamericanas UDUAL. Ganador del Premio de Diseño y Obra Construida, Bienal Internacional de Santo Domingo. Reconocimiento al Mérito Profesional y Liderazgo Ciudadano Internacional 2018. Reconocimiento en Dubái a los aportes de internacionalización curricular. En Municipalidad Global, conversamos con Elmer González Caballo. Bienvenidos nuevamente. Ya sabemos quién es nuestro invitado esta noche. Es un amigo entrañable. Compartimos hace muchos años en estos afanes de trabajo. Elmer, bienvenido a Municipalidad Global. Gracias, encantado de este desarrollo y formato de este programa, sobre todo de lo que enfoca con respecto a lo que es el desarrollo urbano de nuestros territorios. Elmer, como vimos en tu vasta experiencia, pero el tema de hoy es urbanismo. Antes de empezar a desarrollar este tema interesantísimo, ¿qué es un urbanista? Es un profesional que asume diferentes disciplinas, esencialmente enfocado a lo que es el desarrollo de los territorios. Pero es importante esto que usted señala como pregunta, porque de una u otra manera somos urbanistas, porque visualizamos aspectos que pueden ser positivos para desarrollar cualquier territorio. O sea, cualquier ciudadano es interviniente en función de que asume perspectivas de los desarrollos territoriales. Solo que el urbanista ya es por oficio y por profesión. O sea, está especializado en este punto y puede incluir diferentes técnicas de algo que se denomina urbanística, que ya son las técnicas que emplea el urbanismo para ser desarrollado en cualquier lugar. Cuando yo era niño, decían, tú vives en una urbanización, otros vivían en barrios. Había como un concepto diferente. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre una urbanización y un sector, un barrio? Bien, lo importante es que todo está vinculado a un concepto que es ciudad. Y el concepto ciudad es una demarcación denominada de 2.000 a 10.000 habitantes en adelante. O sea, a partir de ciudad, entonces los sectores, zonas, regiones de esa ciudad tienen denominaciones. La urbanización especialmente es porque fue estructurada de manera planificada para generar un esquema de asentamiento humano. Entonces, planificación. Sí, básicamente la para planificación. Que surja un urbanismo debe haber una planificación previa. Exacto. Eso es muy interesante. Entonces, ya en el término
práctico de la palabra, ¿qué hace un urbanista? ¿A qué se dedica? Bien, el urbanista, como te comenté, es multidisciplinar, o sea, maneja diferentes disciplinas, pero sobre todo investiga y plantea soluciones prospectivas. Se auxilia de algo que también todos estudiamos en la educación media, que es la geografía, pero asume la geografía con otro concepto, que es la geoprospectiva, o sea, la geografía, pero para anticipar cosas que pueden suceder en el futuro. O sea, visualizar, este territorio tiene tal vocación y esto puede desarrollarse adecuadamente bajo esos preceptos. El urbanista, a su vez, establece conexiones con diferentes sectores, o sea, diferentes sectores que tienen que ver con el aspecto social de cada uno de los lugares y territorios. En consecuencia, es una disciplina que está muy vinculada a un desarrollo urbano. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre un arquitecto? Porque tú eres arquitecto. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Bien, el arquitecto, a su vez, que es la matriz de todo este desarrollo de lo urbano, es el que organiza espacios. Pero en esa organización, la colectividad demanda que el arquitecto deba tener una visión a lo que es el urbanismo. Y eso viene dado con la misma historia. De hecho, a veces sin tener la profesión en función académica, nosotros organizábamos espacios. Aquí, de hecho, en la isla, los grandes cacicazgos estaban ordenados de manera territorial. Sí, o claro. sea, ellos no eran urbanistas porque ni siquiera conocían el término, pero sí estaban estructurados en función de regiones y límites que están establecidos en las regiones. Por lo tanto, el arquitecto, a su vez, tiene que tener una condición de urbanista, porque toda arquitectura puntual conectada con un esquema de ciudad tiene que atender el urbanismo. Entonces, ¿cuáles son las claves de planificación urbana para tener una ciudad adecuada? ¿Cuáles son? Bien, ahí vamos, y ese es un punto que tiene que ver directamente con la percepción ciudadana y con las mismas políticas públicas. El ciudadano necesariamente tiene que estar integrado, esa es la primera clave, integrado a todos los procesos. Por lo tanto, es importante que el ciudadano esté informado de los vectores que tienen las ciudades. Fundamentalmente, el otro aspecto es el incentivo a lo que son los aspectos ambientales y los aspectos culturales. Excelente. Tiene que haber un incentivo, y ese incentivo tiene que venir de los gobiernos locales, del Estado mismo y de las mismas entidades que rigen el espacio. Otra de las claves esencialmente es entender que la ciudad es un fenómeno viviente y que es un organismo que cada uno de sus servicios tiene que estar interconectado en uno y otro. Y ya en sentido macro, es importante entender que una ciudad siempre pertenece a una región o pertenece a un país. Por lo tanto, las ciudades tienen que conocer cuáles son los vectores de éxito de otras ciudades. O sea, las ciudades tienen que estar interconectadas en el mismo país, en la misma región, y tener pares inclusive para establecer elementos de éxito. Tú estás entrando en la esencia de este programa, pero has empezado muy pronto, porque el tema de del programa Municipalidad Global habla de esta integración que debe haber en las diferentes disciplinas que tenemos, culturales, sociales, etc. Ahora, me hablaste hace unos minutos sobre que ya desde los cacicazgos existían una organización. Así es. Obviamente no conocían el concepto urbanístico o esos conceptos, esas claves, pero había una organización que es la planificación que hablamos primero. Así es. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando estos sistemas urbanos y hábitat en la República Dominicana a través de los años? Bien, ese es un fundamento que inclusive en términos de cátedra debe estar establecido en el sentido de la educación inicial y de la educación media, el sentido de entender esa evolución. Porque las evoluciones urbanas en República Dominicana han estado directamente relacionadas con los aspectos culturales de quienes nos habitaron desde el principio. Y esos son aspectos que no se pueden deslindar. O sea, los aborígenes, en este caso, que llamábamos taínos, aunque eran caribes, establecieron una organización territorial muy expresa en función de su vocación de producción y de alimentación y de desarrollo cultural específicamente. Pero durante todo este tiempo, las ciudades dominicanas se desarrollaron, después de los 1500 en adelante, en desarrollar aspectos de protección ante lo que eran las piraterías y lo que eran los desarrollos coloniales específicamente. Bien.
el desarrollo urbano parte de ahí. De hecho, nosotros somos la primera ciudad de modelo europeo en todo el continente. No somos la primera ciudad porque ya habían ciudades precolombinas, pero sí de modelo europeo, con el sistema damero de cuadrícula que usted conoce, sí, en la ciudad colonial y en otras ciudades coloniales del continente. Nosotros asumimos eso como modelo y esos patrones. Y esos patrones perduraron durante siglos, envueltos en lo que son los aspectos amurallados de nuestras ciudades. A partir de ahí vienen unas visiones urbanas que están específicamente delimitadas a lo que eran las visiones políticas y presidenciales de cada momento y de cada época, de la época republicana, de las intervenciones que hemos tenido como país, pero sobre todo con unas visiones expresas a que somos un sentido tropical, a que somos un país muy de frente al mar, aunque lo hemos negado en sentido directo a nuestras ciudades, pero nuestra evolución está fundamentada normalmente en aspectos no planificados, lo que permite entender, y por eso estos escenarios son importantes, que a partir de este nuevo milenio y de esta tercera década del nuevo milenio, la planificación es la ruta. O sea, la evolución pasada, presente y futura tiene que estar supeditada directamente a lo que es el sentido de una planificación urbana. Nosotros venimos viendo a través de los años que se ha ido involucrando el tema del desarrollo urbano, que antes lo manejaba el gobierno. O sea, antes como gobierno hegemónico en el país completo, pues entonces el que decidía dónde iba la zona industrial, dónde iba el sector hotelero, dónde iban las viviendas, dónde iban los comercios. Pero llegó un punto en que prácticamente eso se fue de las manos y ha habido una gran cantidad de mezclas en los diferentes sectores del país y específicamente en la ciudad de Santo Domingo, donde hay comercio mezclado con viviendas, hoteles, etcétera. Entonces, ¿a partir de qué momento se empezó a tomar en serio como un tema municipal, como de gobierno local? ¿A partir de qué momento? ¿En qué época de nuestra república? Hay un dato histórico importante de visualizar, y es que, de hecho, Santo Domingo, como ciudad capital, el Caribe es la zona del mundo que tiene más ciudades capitales frente al mar. Entonces, ese dato tiene mucho que ver porque Santo Domingo, idiosincráticamente, el dominicano lo asume como la fuente de empleo y la fuente de producción económica. O sea, el dominicano piensa en ir o en llegar a la capital en función de que ahí hacen los cheques, en función de que ahí es que está la movilidad económica. Es correcto. Ese elemento perduró durante mucho tiempo, pero por asuntos directamente de la era de la tiranía, en el 1955 ocurre un elemento importante, sui generis a nivel mundial. Es única vez que una ciudad capital ha involucionado en términos poblacionales, porque por las presiones tal vez políticas de ese tiempo, los ciudadanos volvieron al campo. Entonces, a partir de ahí comienza a estructurarse un sentido de un poder municipal enfocado a lo que es el espacio urbano, el espacio de las ciudades. O sea, anteriormente los palacios municipales, las gobernaciones colocadas en esos espacios de regiones, fundamentaron otro desarrollo, que era el desarrollo secuenciado de lo municipal y de las nuevas intervenciones del sector privado en el espacio urbano. Lo que usted mencionó anteriormente de las urbanizaciones fueron fundamentalmente auspiciadas desde el punto de vista privado. O sea, las urbanizaciones ya planificadas, vamos a hacer X cantidad de viviendas desarrolladas a determinadas clases sociales, y a partir de ahí entonces se da esa alternativa que no necesariamente viene del nivel estatal. Elmer, vamos a hacer la primera pausa. Cuando volvamos sigamos en este tema, que es muy interesante. Sobre todo, tú nos estás dando muchos datos que quizá la República Dominicana desconocía. Continuamos en breves instantes. Mantengan la sintonía.
mantener la sintonía esta noche del domingo por Teleradio América. Venimos conversando con Elmer González, quien es un urbanista, arquitecto, historiador, un hombre con muchísimas capacidades. Y traemos un tema desde el segmento anterior, hablando, Elmer, de ya cuando se empoderó el gobierno local del tema urbanístico. Nos dijiste unos datos bastante interesantes que son un hito en este programa, porque hay cosas que no conocíamos de manera tan fresca, porque realmente, y no dijiste en el segmento anterior que la capital dominicana en el lustro 55-60 sufrió una emigración de la ciudad otra vez al campo. Esto me dijiste que era la primera ciudad que decreció su población en ese lustro. ¿No ha vuelto a suceder eso? No, es un fenómeno sui generis a nivel mundial. Bueno, específicamente Santo Domingo, a partir de ese fenómeno, entonces cambió esencialmente su desarrollo. Y entonces hubo un éxodo inverso, o sea, del campo a la ciudad. Y eso establece que nuestra ciudad en este tiempo sea la urbe de mayor tamaño y de mayor población de toda la región del Caribe insular y del Caribe continental. Santo Domingo tiene el mayor tamaño y la mayor población, lo que a su vez, viéndolo en el sentido urbano, permite las perspectivas para asumir liderazgos. O sea, Santo Domingo debe asumir liderazgo en diferentes aspectos a partir de esa condición de tamaño. En consecuencia, sabemos ya que entonces Santo Domingo, nos dijiste también, fue la primera ciudad de modelo europeo en el Nuevo Mundo. ¿Qué vinculación tiene? ¿Qué rol juega la cultura? Entonces, y este patrimonio cultural en el desarrollo de las ciudades. Me acaba de tocar una fibra sensible, porque ahí está el vínculo del urbanista y de lo que es la identificación territorial, que es fundamentalmente el desarrollo de cualquier territorio vinculado a lo que son los aspectos culturales. El sentido del sincretismo que ocurre en nuestra región, esa mezcla cultural de diferentes etnias, de diferentes lenguas y sobre todo de diferentes visiones, establece el punto fundamental de nuestro territorio y es importante que usted lo plantee, especialmente porque es el elemento que nosotros debemos evidenciar y priorizar para el desarrollo sostenible de nuestros territorios, no solamente de Santo Domingo, sino de nuestras ciudades en el territorio dominicano. Específicamente apostar al aspecto cultural en diferentes vertientes, y el sentido de realzar lo patrimonial es el sentido tal vez de lograr el liderazgo que nosotros como país tenemos, tal vez como elementos potenciales, pero a su vez no hemos expandido en el sentido como lo han hecho otros países de la región. Entonces, si la cultura tiene que ver mucho con urbanismo, ¿quién protege la cultura cuando se está trabajando para desarrollar el urbanismo de una ciudad? Ahí, con eso que usted menciona, ha estado el sesgo histórico de nuestras ciudades, que no se ha vinculado necesariamente el sentido cultural con los procesos de desarrollo del espacio urbano. ¿Y eso no es un error? Eso es un sesgo, un error terrible, precisamente porque los referentes que han apostado a vincular la cultura como potenciadores de la ciudad son los referentes exitosos a nivel mundial. Entonces, República Dominicana, específicamente como contexto directo, ha tenido necesariamente ese desliz histórico de no realzar los aspectos culturales, idiosincráticos que rigen el territorio para establecer con eso las rutas y las vías del desarrollo sostenible a un éxito urbano. Los que hemos viajado, hemos visto que hay monumentos nacionales en muchísimos países que están conectados con negocios, con restaurantes, con bares, cafeterías, tiendas, y vemos que eso cohabita perfectamente. Parece que hay vamos a decir, una simbiosis bastante interesante, pero protegiendo siempre el orden cultural. ¿Por qué esas cosas no se dan aquí, Elmer? Hemos tenido una miopía histórica con este tema, y necesariamente esto se da porque hemos visualizado el desarrollo urbano fundamentalmente a lo operativo. Parte de las problemáticas de movilidad urbana están fundamentadas en eso,
porque nosotros visualizamos que el desarrollo urbano es fundamentalmente hacer calles, hacer aceras, esencialmente destinado al vehículo, no a establecer la potenciación de los aspectos culturales. Y en base a eso que usted menciona de otros territorios que sí han vinculado, y usted lo ve normalmente en cualquier zona mundial y región mundial, el arte público, el desarrollo de la cultura vinculado al desarrollo urbano es una prioridad. Y esencialmente los planeadores urbanos necesariamente tienen que tener gestores culturales establecidos en sus desarrollos de planificación. O sea, hay un vínculo directo entre lo que es planificación urbana y sobre todo gestión y potenciación cultural. La pregunta la hago porque cuando hacemos alianzas público-privadas para desarrollar X necesidad o requerimiento que tengan las ciudades, vemos que el afán de lucro obviamente es lo importante en este tipo de alianzas. Todo el que invierte dinero lo que quiere es recuperar su inversión y obviamente ganar, tener utilidades. Sin embargo, hay en el desarrollo mismo de este ejercicio, después de concretizada la alianza en cuestión, vemos que se olvida la esencia cultural cuando en zonas ampliamente conocidas en el mundo como patrimonio cultural de la humanidad, como la zona colonial, algunas otras zonas de la República Dominicana, vemos que nadie protege entonces ese patrimonio intangible, porque no es nada más el monumento, es la esencia, la cultura. Si hablábamos, por ejemplo, del monumento del Parque Colón, por ejemplo, el Parque Colón, allí sucedieron hechos históricos importantísimos a través de los años que tenemos en República Dominicana, no solamente políticos, sino también culturales, históricos, hasta podemos decir heroicos. Sin embargo, ese patrimonio veo que lo pintan, lo cuidan, pero alrededor se pierde la esencia cuando oímos una música que no coincide con la esencia, con lo bonito que debe sentirse allí, la solemnidad que tiene la Catedral Primada de América. Ese tipo de cosas que hay que vigilar. ¿Quién es el responsable de cuidar ese patrimonio intangible? Parte de lo más importante de esta entrevista, y debo resaltarlo, es el sentimiento que usted tiene como ingeniero, como municipalista, ante la sensibilidad de este caso. Es extraño, pero eso permite entender, por lo menos de lo que hemos estado viendo en la región, es tal vez un elemento importante que usted, como ingeniero en este caso, pero municipalista y especialista, esté tratando el tema de esa sensibilidad cultural. Esencialmente, ese es otro de los elementos que nosotros debemos desarrollar en nuestro país. El vínculo de ese patrimonio material e inmaterial que tenemos, de lo que es tangible y de lo que es intangible, y que necesariamente tiene que estar vinculado en todas las patas y en toda parte del cuadro mismo del desarrollo urbano. O sea, el sector privado tiene que entenderlo, y de hecho cualquier desarrollador de la industria creativa directamente, que es como se denomina, ajá, tiene que vincular el aspecto cultural, y eso debe estar fundamentado en los mismos presupuestos de las obras. O sea, las obras en República Dominicana, cualquier edificación debe vertir un desarrollo enfocado a lo cultural en ese presupuesto, así como lo destina en términos impositivos al Estado, debe vincular el sentido cultural. Si vemos, por ejemplo, otros referentes, eso es una evidencia de esto. Hay ciudades donde usted va, por ejemplo, bueno, de manera directa, vamos a ver el caso de Miami, que tiene una condición directamente latina, o sea, es una zona que tiene 26 demarcaciones de condados directamente, el condado directamente de Miami, con alcaldías que las rigen, pero todas están al unísono enfocado al tema del espacio público, del espacio cultural. ¿Quién cuida esto? Y ese es el punto. El primero que lo debe cuidar es el desarrollador, en este caso el arquitecto. Tiene que visualizar que esos valores están ahí y que subyacen. Hay que preservarlos. Hay que preservarlos y potenciarlos. Y esencialmente esto, o sea, el sentido local, o sea, los gobiernos locales, que son el músculo de fuerza en este caso, son los que deben vincular el aspecto cultural en los desarrollos del espacio público y resaltarlo. De hecho, nuestra ciudad tal vez tiene no solamente el rango de decir que es la primera ciudad de modelo europeo del continente, sino que tiene a su vez toda una estela de elementos culturales que no han sido potenciados. No solamente en el sentido cultural
como normalmente la gente lo cree desde el punto de vista del arte, sino también desde el punto de vista gastronómico, que es una manera de arte. O sea, el arte gastronómico, eso está evidenciado a nivel mundial, pero también está en esa condición de costumbres del territorio. O sea, por ejemplo, un sentido anecdótico, en nuestro país la gente va y espera los huracanes en el frente del malecón, y eso es una condición cultural de relación con el agua. Nosotros, por ejemplo, si aprovecháramos el sentido pluviométrico de Puerto Plata, que es una zona turística, y aprovecháramos el rito de la lluvia que lo hacían los indígenas, a lo mejor tuviéramos un desarrollo de éxito en ese sentido. Extraordinario. Entonces, así, de eso es que se trata. Verlo este en cada tema, región. vincular ese desarrollo urbanístico, cultural y sostenible. Así es. Entonces, ¿qué tan importante es la sostenibilidad para esto? Ahí viene otro punto. Normalmente asumimos términos de moda. O sea, el término sostenibilidad es una moda y lo asumimos para diferentes vertientes. O sea, decimos nuestra vida es sostenible, nuestro edificio es sostenible, pero a veces es fundamentalmente una estructura de nombre. Entonces, te quiero interrumpir, porque sé que es un tema que se va a extender un poquito y nos interesa desarrollarlo bien. Vamos a regresar con Elmer González en unos segundos. Mantenga la sintonía. Regresamos aquí en Municipalidad Global este domingo en la noche, donde estamos recibiendo cátedra del profesor Elmer González. Ya puedo decir que usted y yo somos panas. Así es. Podemos decirlo. Sí. Elmer, antes de la pausa estábamos hablando de sostenibilidad. Nos decías que la palabra sostenibilidad está muy de moda en diferentes ámbitos, vinculado al urbanismo, desarrollo urbano. ¿Qué es sostenibilidad? Es que esa moda ha hecho desconocer realmente el origen del término. A ver. Ese término este año cumple 34 años que se implementó en un congreso, que es la sostenibilidad y el desarrollo sostenible. Pero esencialmente el significado tiene que ver con las maneras de vida, o sea, la vinculación de una vida individual enfocada a lo colectivo, pero en el cuidado ambiental, en el cuidado cultural y en específicamente cuidado en el orden urbano. El orden de la sostenibilidad urbana, que cada quien lo oye, lo escucha mencionar, tiene mucho que ver directamente con lo que es la conciencia. Y hay un sentido fundamental, que es, y básicamente es tal vez el elemento prioritario que debe abordar nuestra nación, que es el sentido de la educación urbana enfocada a lo que son los preceptos de sostenibilidad. O sea, tiene que existir una educación urbana fundamentada desde la educación inicial. O sea, el orden y los vectores prospectivos de las generaciones, de las condiciones etarias en diferentes vertientes, tiene que vincular el sentido de la educación urbana. Y ahí creo que está el punto angular de cualquier desarrollo que deba abordar nuestra patria. En consecuencia, esto es un tema de formación de la ciudadanía. Podría decirse que es un tema de inducción, de explicarle al ciudadano desde pequeñito lo importante de la sostenibilidad para convivir. Sí. Conciencia. Y lo digo que sí en imperativo. Te tengo un ejemplo muy directo. O sea, nosotros tenemos una de las zonas del Gran Santo Domingo, que es los Alcarrizos, sí. Tal vez uno de los lugares en términos de municipio que está enfocado a lo productivo e industrial. O sea, hay una condición de PIB en el municipio de Los Alcarrizos que es altísimo en función a lo que son los otros municipios del Gran Santo Domingo. Pero ¿qué sucede? Los Alcarrizos lo conocemos como nombre,
pero hay unos elementos culturales, hay unos elementos ahí que no son de conocimiento de los ciudadanos. De hecho, hay una zona ambiental boscosa en los Alcarrizos que es 1/3 del tamaño del Parque Jardín Botánico Nacional que tiene el Distrito Nacional. Pero en una encuesta directa, una entrevista de calle, nadie conoce que está ese fundamento ahí. Entonces, esa condición de educación y del conocimiento de lo cuales son nuestros elementos fundamentales en términos patrimoniales y en términos urbanos, es esencial que el ciudadano lo conozca para así tener algo que es lo que define cualquier elemento de éxito en las ciudades, que es el sentido de pertenencia territorial y el sentido de identificación con sus territorios. El sentido del concepto chauvinismo, que viene de Francia, del soldado imaginario, que asume que lo de nuestra región es lo mejor, nosotros tenemos que asumirlo. Nosotros tenemos que potenciar, de hecho, esa discusión histórica de que la chacabana no es cubana, sino es dominicana. Nosotros tenemos que asumir de manera directa que la gastronomía dominicana es en cada una de nuestras regiones, que tú ves que tiene diferentes gradientes en cada una de las regiones, sí, que la gastronomía del mar, que la gastronomía de territorios intramontañas es fuerte en nuestro país, y esto nosotros debemos asumirlo como un conocimiento para luego poder potenciarlo. Apropiarnos para Exacto. poder convencer eso. Exacto. Lo que tú estás diciendo es importante. En una ocasión, yo llegando a Lima, siempre cuando llego a las ciudades, estuve en Lima un par de veces, pero la primera vez que llegué, me gusta conversar siempre con los taxistas, sí, para que te vayan explicando cosas. Y hay un debate entre Perú y Chile por el ceviche. Sí. O sea, ellos tienen un problema. Buen tema. Por la comida. Tú acabas de decir que si nosotros no nos apropiamos y hacemos saber, pero nos conocen por el sancocho, pero nada más lo usamos en anuncios. Sí. Pero no sabemos de dónde salió el sancocho en República Dominicana. Así es. Ahora bien, ¿cómo podemos comparar entonces otras ciudades de la región, por ejemplo Medellín, Cartagena, que lograron que la ciudadanía se empoderara, se apropiara de su orgullo cultural, con su conciencia de ciudadano, de ese patrimonio intangible que se va transmitiendo de generación en generación? Lo hemos visto en otros países, en México, en Ciudad de México es importantísimo también esto es evidente. Esa es hasta la cultura de México, expresar su patriotismo, su nacionalismo. Pero, ¿por qué República Dominicana no aprovecha eso? ¿En qué momento nos quedamos? Porque antes, cuando estábamos niños, nos inculcaban eso en las escuelas, pero ¿en qué momento eso se desvió? Bien, hay un fundamento a tratar, que es el sentido de la transcultura. Nosotros hemos asumido que lo positivo es tal vez lo que nos llega, sin entender que lo que tenemos aquí, en el sentido local, es tal vez el elemento fuerte. Hay un fundamento a entender, y es que, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo es una ciudad global, y el concepto de ciudad global que está establecido en lo que es la geografía urbana mundial, establece que Santo Domingo tiene un rango de importancia similar a esas ciudades del mundo que tienen un sentido de globalidad, y esto hace honor al sentido de uno de los nombres de este programa. Pero especialmente, ¿dónde hemos fallado en ese orden? En entender que nuestros factores que están establecidos aquí en cada una de nuestras regiones tienen el mismo nivel de potencia y tal vez mayor a lo que son otras regiones mundiales. En términos referenciales, por ejemplo, nuestros hermanos colombianos asumieron que ese sentido de resaltar el sentido regional, el regionalismo, ha sido una ruta de éxito independientemente de los elementos negativos que han tenido ellos como sociedad. Nosotros en República Dominicana tenemos que asumir la denominación de origen de nuestros productos y de nuestros territorios para poder así buscar las rutas de nosotros potenciar el sentido de nuestro país. Óigame, Perú ha potenciado el tema de la gastronomía, usted lo menciona. Así es. Y lo ha potenciado Ecuador, y lo ha potenciado Colombia en diferentes aspectos. Entonces nosotros tenemos que asumir esos elementos que nos pueden ser eficientes, a su vez, para potenciar nuestro territorio. Y eso, de la gastronomía, del baile, de las costumbres dominicanas, del sentido histórico, de nuestro patrimonio tangible e intangible, material e inmaterial, son los elementos fundamentales
para nosotros resaltar en ese orden. No sé si te das cuenta cómo te traigo. Sí, sí. Hemos hablado de la cultura Excelente para secuencia. vincularla con el tema del urbanismo. Entonces todo esto debe ir vinculado a un desarrollo. Cuando uno llega a la vivienda, yo llego y te visito en tu casa y veo un cuadro de un pintor reconocido, unos muebles bien bonitos, unos arbustos, unas maticas bien bonitas en tu casa, uno siente el bienestar. Hay sitios que tú dices, se siente una paz, se siente el bienestar. Así pasa cuando uno llega a las ciudades. Así es. Entonces, cuando hablamos hace un ratito de la sostenibilidad, hablamos de equilibrio. Pero en este desarrollo urbano que está latente en la República Dominicana, estos desafíos, este cruce de intereses, ¿qué provocan? O sea, cuando hay unas personas que quieren desarrollar algo, urbanísticamente hablando, y no tienen entonces la idea de que tienen que proteger este patrimonio cultural intangible, ¿cuáles son entonces cómo vamos a corregir? ¿Cuál es el desafío para poder corregir ese tipo de cosas? Porque después que está hecho algo, entonces ya vamos a ver a cómo lo corregimos si está mal. Pero si tenemos una estructura, tenemos una zona vinculada que choca con algún interés cultural o patrimonial intangible de la ciudadanía en general, ¿cómo entonces corregimos eso? O sea, ¿hacia dónde, con quién tenemos que pelear? Y no se trata de pelear, se trata de priorizar, diría yo en este caso. Hay un término que a veces es mal empleado en función del urbanismo. O sea, siempre se habla de explotar los territorios, pero explotar es un término minero. O sea, para explotar minas es extraer. Los urbanistas debemos conversar en orden de potenciar territorios. Y la potenciación va directamente con eso. Cualquier instalación en lo que es el concepto del due diligence, o sea, eso es lo que hace un comprador o un inversionista para asumir un territorio y ver los factores fuertes que tiene, a ver si es factible su desarrollo o su inversión, tiene que asumir que las condiciones culturales, las condiciones sociales van de la mano con ese refuerzo de la inversión. Y ahí viene un punto directo, o sea, ¿con quién aliarse directamente? Esa es la palabra. Tiene que haber un sentido tripartito, un tríptico en el sentido de alianza. Y eso tiene que ver, primero, vinculando las fuerzas vivas de la sociedad. Bien. O sea, para eso la sociedad tiene que tener la educación urbana que relatábamos anteriormente. Pero tiene que existir una vocación del Estado dominicano en el auspicio de esto. Nosotros tenemos una ley de mecenazgo que tiene que ser fundamentalmente incluida en ese aspecto. Y esencialmente viene el sentido municipal. En los programas municipales que se establecen, tiene que venir dado unos elementos de desarrollo de las regiones. O sea, tiene que haber unos criterios de desarrollo estratégico regional que estén enfocados directamente a vincular eso. Porque es que nuestras regiones, nuestro pueblo, nuestro municipio, las 393 demarcaciones que tenemos, tienen sus fortalezas. Y esas fortalezas, quienes la conocen, es directamente el sentido municipal. Por lo tanto, en términos de prioridad, el sentido directo de impulsar los aspectos de los territorios viene dado con ese tríptico de alianzas. Regresamos con Elmer en unos breves segundos para mantener esta interesantísima entrevista esta noche del domingo. Mantenga la sintonía, por favor. Gracias por mantener la sintonía en Municipalidad Global este domingo en la noche. Tenemos al arquitecto Elmer González que nos acompaña hace ya un ratito. Elmer, antes de la pausa, hablamos de la ley de mecenazgo, que a nuestro juicio es una ley
que debe ser tomada en cuenta en todas las acciones humanas que debemos desarrollar en inversión pública, privada. Es una ley de muy amplio aspecto. Me dice que faltan también otras leyes para reforzar esta acción. Ahora bien, cuando hablamos entonces del patrimonio urbanístico de una ciudad, está muy vinculado a la cultura. Pero hace muchos años que nosotros no construimos monumentos. El último gran monumento, según informaciones que tú nos has dado previamente, gran monumento creado en la República Dominicana, construido, fue el Faro Colón. ¿Por qué antes se construían tantos monumentos para emular actos culturales o hechos históricos y nos hemos detenido? ¿Qué ha pasado? Hay un concepto que se denomina arquitectura del poder, y es que básicamente a lo largo de la historia humana, cada rey, cada emperador, cada gobernante ha tratado de instaurar estructuras monumentales para así dejar una huella histórica en sentido humano. Directamente en nuestro contexto, el sentido monumental estaba muy establecido a la elevación directamente de algunos símbolos personales de presidentes pasados y gobernantes pasados. Los monumentos a nivel mundial no es la tendencia a hacerlo en función de lo monumental, de los grandes monumentos, sino de establecer elementos de símbolos, es la tendencia, símbolos regionales que permitan tener una identificación con cada una de las regiones. De hecho, tú ves en cada país, en cada región, en cada ciudad, que están poniendo los elementos de letras esas de los pueblos, de los nombres de los pueblos, de la toponimia de los pueblos. Está de moda. Eso está de moda, pero es positivo. Y debo resaltar que el primero que se desarrolló en el país es el de Nagua, el de esa comunidad de Nagua, que de hecho también es uno de los más atractivos. Y eso, en todo nuestro territorio, cada municipio quiere poner una marca en función de ese sentido monumental. Pero ese tema es otro de los sensibles de lo que hemos tratado en este desarrollo de entrevista, el sentido del patrimonio. No todos los países pueden darse el lujo de decir que tienen un sentido del patrimonio natural que tiene República Dominicana. Y de hecho, el tema de decir que tenemos el pico más alto de la región, el hecho de decir que tenemos la reserva de agua dulce más prominente de toda la región, son elementos que nosotros debemos asumir. Mira, muy próximo a Santo Domingo está San Cristóbal. San Cristóbal nosotros lo vectorizamos esencialmente a través de quien fue en su momento el presidente o el gobernante dominicano, como su provincia. Sí, sí. Pero mira, en San Cristóbal, eso que es La Toma, que es un balneario, que es un patrimonio, yo lo conozco. Fue la primera represa, la primera agua represada de todo el continente. Y no lo sabemos, y no lo potenciamos. Entonces, hay unos aspectos de rutas culturales establecidos con el sentido patrimonial que deben asumir elementos de potenciar lo urbano. Mira, por ejemplo, una condición foránea, extranjera, el museo, el Salón de la Fama del béisbol norteamericano está establecido en una ciudad. O sea, muy pequeña, por cierto. Es muy pequeña, pero esa ciudad asume sus criterios económicos y su desarrollo económico a partir del desarrollo de una condición museográfica deportiva. Entonces, asimismo, nosotros debemos asumir esto a nivel de nuestros territorios, o sea, asumir que los sentidos del patrimonio en cualquier región mundial son las rutas para alcanzar el éxito y la eficiencia territorial. Nosotros tenemos un ejemplo muy preclaro en términos de territorio. Un elemento cañero en nuestro país era el central, esos terrenos del Central Romana, y con una condición de planificación y visión del territorio se convierte en la zona del país y de la región más eficiente tal vez en sentido turístico, que es el proyecto que ustedes conocen de Casa de Campo. O sea, nosotros debemos identificar, el país debe asumir tal vez una nueva agenda urbana enfocada a establecer esos potenciales que tienen nuestros territorios, nuestras regiones, y así asumir el desarrollo y liderazgo que necesita y que requiere nuestro país. Diste en la clave. En consecuencia, vuelvo y te pregunto, entonces no podríamos elegir monumentos vinculados a esas acciones. Por ejemplo, el monumento al mango vanilejo. Exacto. Porque nosotros exportamos muchísimos mangos, muchísimos aguacates hacia Europa. Pero está en una ciudad.
el sancocho dominicano, no es que hagamos un monumento al sancocho, pero también tenemos el monumento a la cultura intangible, como nuestro merengue. ¿Dónde están esas grandes esculturas que debemos conservar para las posteridades? No deberíamos estar trabajando en esa dirección. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que debe existir una visualización en esta nueva década, asumiendo que estamos comenzando el 2030, que inclusive rige objetivos de sostenibilidad mundial, los ODS. Debemos asumir eso que usted plantea, de establecer desde el Ministerio de Cultura, en este caso, en alianza directa con los gobiernos locales, pero a su vez con el sector privado en el sentido de inversión, y comenzar a resaltar ese tipo de cosas. Mire, usted acaba de mencionar algo. O sea, si más bien nosotros asumimos el éxito que tiene el aguacate, por ejemplo, en el sentido internacional como elemento gastronómico, nosotros tenemos una producción de aguacate considerable con respecto a toda la región, de calidad y de exportación. Correcto. Pero el sentido del mango, o sea, asumimos mentalmente lo del mango, pero no existe esa figura, como lo han hecho históricamente todas las naciones, de que se dé esa condición. Yo no sé si ustedes han podido visitar el tema de la Feria del Mango que se hace en Baní. Sí, claro. Pero eso necesariamente lo vemos con un sentido muy local, y yo creo que ahí hay otro elemento. Esos son elementos para potenciarlo en el sentido internacional y regional. Asimismo, también, como nuestros hermanos cubanos potencian el sentido del turismo de salud, nosotros también debemos potenciar ese sentido por el sentido de la infraestructura que tenemos en ese orden. Pero el elemento tal vez más positivo es lo que no tienen los demás, y nosotros sí tenemos, que es el paisaje natural dominicano, mezclado directamente a esos valores históricos del patrimonio arquitectónico que tenemos. Esa condición de ciudad colonial que ha tenido una primera inversión de unos 30 millones de dólares del BID, y que ya se prevé que va a tener 95 millones de dólares en un nuevo periodo, tiene que vectorizar, y mis amigos y hermanos que dirigen esto, asumir lo que comento aquí. Sí, sí. O sea, hay una nueva visión, realmente hay que admitir que hay una nueva visión, porque también hay una nueva generación. Así es. Ojalá que las decisiones que tengan, o las experiencias que tengan, sean vinculantes a las decisiones que te toman los actores políticos, porque es importante que esta nueva visión que hay, de un manejo urbanístico vinculado a la cultura y al patrimonio intangible cultural de cada pueblo, se manifieste de manera visual. En las calles, en regiones, en zonas de la ciudad o de las ciudades de Santo Domingo y en el interior del país, tengan estas ciudades identidad, vinculado al urbanismo, porque vemos estos grandes murales bien bonitos pintados en la ciudad de Miami, que usted mencionó ahorita. Esa ciudad de Miami tiene unos murales espectaculares. Yo conozco personas que han viajado de otros estados a Miami solamente a fotografiarse. Y esto es una actividad tan hermosa, tan sana, que debe preservarse. Y nosotros en República Dominicana tenemos todo esto que usted acaba de decir sobre un paisajismo impresionante. Ahora bien, ¿cómo podemos vincular ese urbanismo al paisajismo sin hacer daño a la naturaleza y ser sostenible? ¿Es posible eso? Es posible, y es prioritario para la nación. Y usted menciona el término, yo mencioné paisaje natural, pero usted vincula un término fundamental, que es el paisajismo. Ese es otro de los elementos que nosotros debemos potenciar esencialmente como parte del desarrollo urbanístico. Correcto. El paisajismo, o sea, cualquier edificación, el tema de ese paisajismo debe ser tratado como parte de la edificación. Es correcto. Vinculada. Vinculada directamente con esto. Nosotros tenemos una condición de tropicalidad, a su vez, que se expresa en nuestra flora y también en nuestra fauna, que son elementos importantes. Pero en eso de la ciudad colonial, y con esto te establezco el punto, la ciudad colonial necesita tener una democratización en el sentido de vincular lo que son los aspectos creativos de ciudad creativa. Nosotros acabamos de tener el año pasado una denominación de ciudad creativa de la música. Así es. En el Gran Santo Domingo, los municipios que lo bordean. Declarado por la UNESCO. Exacto, declarado por la UNESCO. Pero así vamos en una secuencia de logros que se van dando en ese orden.
Y esos logros no son necesariamente para tenerlo como un título colgado en las oficinas de cultura o en las oficinas municipales. Eso está para que el ciudadano lo entienda y que el ciudadano pueda potenciar los territorios en base a eso mismo. Por eso creo que es fundamental que exista el vínculo directamente de lo que es la planificación estratégica de los territorios, tanto en orden urbano de infraestructuras como en el orden cultural que usted ha resaltado durante toda la entrevista. El ciudadano tiene que estar informado de eso y tiene que participar. O sea, la condición social tiene que estar directamente relacionada a cualquier toma de decisión de autoridades para entender los factores y desarrollo en esos aspectos territoriales. Elmer, vamos a una última pausa para la parte ya final del programa. Así que, queridos televidentes, mantengan la sintonía y regresamos muy breve. Gracias por su sintonía. Elmer, estamos en la parte final del programa. No queremos hablar de conclusiones, vamos a hablar de proyecciones. ¿Qué nos espera? ¿Hacia dónde vamos? Las ciudades son secuencias vivientes. Entonces, las proyecciones dominicanas tienen diferentes factores. Uno, inicialmente está el tema de consolidar las regiones. Hay 10 regiones de desarrollo en República Dominicana que tienen que ser consolidadas en sentido presupuestario, del presupuesto nacional, pero a su vez planificadas en el presupuesto de las colaboraciones y cooperaciones internacionales. Hay zonas que simplemente con inversiones establecidas van a establecer un sentido de prosperidad e índice de prosperidad humana, esencialmente eso. En términos de proyección, nosotros vamos a seguir creciendo, nuestras ciudades van a seguir creciendo en los próximos 30 años, asumiendo como esa meta hasta el 2050. Nuestras ciudades van a seguir desarrollándose en orden tecnológico. Entonces, una de las proyecciones que debemos planificar es el sentido de las ciudades inteligentes. El Smart City es una condición real a nivel mundial. Por lo tanto, tenemos que anteponernos a eso y establecer esa vectorización a lo que son ciudades inteligentes. Pero esencialmente está en el orden de la proyección. Nosotros debemos asumir que en términos generales conocemos algunas partes históricas, pero tenemos que ver el sentido prospectivo. De hecho, la futurología es una rama que estudia el futuro de las sociedades y los territorios. Por lo tanto, la geoprospectiva tiene que ser nuestro sentido de proyección. Nosotros tenemos que visualizar, de hecho, que nosotros vamos a tener una población de casi 12 millones de habitantes fija, pero de manera flotante nosotros tenemos 3 millones más y de manera visitante nosotros tenemos cada año ahora 7 millones de visitantes en nuestro país. O sea, nosotros estamos manejando un impacto directo de una población fija y flotante de más de 20 millones solamente en esta parte de la isla que se denomina República Dominicana. Por lo tanto, nuestras proyecciones tienen que estar enfocadas a eso, a ver cómo nosotros podemos asumir ese mismo mercado y satisfacer ese mercado que nos llega, consolidando el mercado fijo que tenemos y las poblaciones fijas que tenemos. Y eso va muy claro de la mano de una planificación. Creo que toda esta entrevista ha sido fundamentada a esto. El refuerzo es que nosotros debemos proyectar una geoprospectiva de nuestra nación a partir de una planificación estratégica en diferentes vectores. Y eso va no solamente desde el punto de vista turístico, va desde el mismo punto de la salud. Esto que estamos viviendo tiene que ser proyectado para que no vuelva a ocurrir. Y si ocurre otra vez, nosotros tener ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Pero tiene que venir dada con una mentalidad esencial. Es nosotros asumir la identificación de nuestros territorios para que a través de esa identificación y de esas potencias y esos músculos
culturales, naturales, sociales que tienen nuestros territorios, proyectar esencialmente el desarrollo de la nación que está en el mismo trayecto del sol. Elmer, de verdad que ha sido un plato fuerte esta noche aquí en Municipalidad Global. Queremos agradecer tu presencia aquí. Sabemos que tienes muchísimas ocupaciones y los domingos lo aprovechas para descansar y has sacado este tiempo para acompañarnos y dar este hermosísimo espacio de esta noche. Así que gracias a ti, comprensión a tu familia por tenerte aquí esta noche. Así que muchas gracias, amigos televidentes. Hemos tenido una interesantísima entrevista, conversatorio, compartiendo con el arquitecto Elmer González. Así que la próxima semana le esperamos nueva vez por Municipalidad Global, domingo en la noche a las 7.